capítulo 12 como la carrera de la fe. Les quiero explicar por qué. Venimos hablando que la vida que agrada a Dios es la vida de fe. Si recuerdan, en Hebreos 10, 38 y 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y empezó el autor de Hebreos a narrarnos de qué se trata esta fe, y respondimos la semana pasada cómo es vivir por fe. ¿Se acuerdan que vimos varias cosas? Me mandaron allá sus listas. ¿Ya te cerró? ¿No la mandaste? ¿Cómo vivir por fe? Dijimos, eligiendo la economía de Dios, caminando con Dios, siguiendo sus pisadas sin importar lo que la gente diga, con obediencia, con desapego a las cosas carnales, etcétera, etcétera. Vimos 17 cosas, me dijeron, recuerdo, ¿no? ¿Cómo vivimos nosotros por fe? Y nos empezó a llevar por varias historias, 18 personajes, más de 18 personajes. Nos empezó a llevar el autor de Hebreos para que nosotros aprendamos a cómo vivir una vida que agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? La vida de fe. Vivir en fe es la vida que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros ahora debemos andar en fe, ¿no? Y en esta, que ya respondimos a la pregunta cómo vivir por fe, aprendimos el ejemplo de más de 12 personajes específicos, pero vimos más de 18, y termina Hebreos 11, versículos 39 y 40, dice: y todos estos, hablando de los personajes que ya hemos visto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué es esa cosa mejor para nosotros? Es literalmente el nuevo pacto en el que estamos, que conlleva el Espíritu Santo, la palabra de Dios completa, a Jesucristo, ¿no? O sea, todas estas cosas que ahora tenemos nosotros en un mejor, pues digamos, tenemos mejores herramientas que las que ellos tuvieron, ¿no? Entonces dice el versículo 1, Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después de todas las cosas que nos acabo de decir, dice por tanto. Ese por tanto nos recuerda que las originales no tienen división de capítulos, porque sigue hablando del mismo hilo, y así nos ha pasado en toda la carta de Hebreos, que hemos visto que cuando terminamos de ver un capítulo y empezamos el siguiente, es como si no hubiéramos terminado nunca, porque sigue hablando de la misma idea. O sea, todo esto que nos acaba de decir es precisamente para qué. Dice, para que nosotros también, así como ellos, nosotros también vivamos por fe. Así como ellos lo alcanzaron, nosotros también lo alcancemos. ¿Y cuál es esta grande nube de testigos que tenemos? Dice el autor de Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos que tenemos alrededor nuestro? Literalmente venimos hablando de todos los personajes. Estamos hablando de Abraham, de Abel, de Moisés, de todo lo que venimos hablando. Dice que teniendo todos estos como testigos nuestros, pero no son espectadores nuestros, no es como que ellos están en el cielo y se pusieron sus palomitas y empiezan a ver cómo está yendo la vida de Coqui, cómo está viviendo el profeta. Así no funciona. Eso es contrario a lo que dice. Más bien son testigos en el sentido de que nos dan testimonio a nosotros de cómo vivir por fe.
Entonces tenemos toda esta gama. No sé, no me acuerdo si lo mencioné, pero el capítulo 11 de Hebreos se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Porque nos da un recorrido por un montón de personajes, ¿no? Ahora, todos ellos ya nos modelaron, nos testificaron de alguna manera cómo vivir por fe, para que ahora nosotros, teniendo toda esta gran nube de testigos, o sea, una muchedumbre de testigos, como diría Pablo en Corintios, que todas las cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, teniendo todo este conocimiento, ahora nosotros también podamos vivir por medio de la fe. Teniendo a personas que resistieron con sufrimiento su lealtad al Señor, aún teniendo menores privilegios, ¿cuánto más deberíamos nosotros resistir? Ellos resistieron hasta el final, fueron leales hasta el final, fueron fieles hasta el final, se tropezaron pero se levantaron hasta el final y tenían menos cosas que las que tú y yo tenemos. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos tanta ayuda de todas partes, no resistiremos hasta el final. Entonces tenemos todos estos testigos testificándonos a nosotros cómo vivir por fe. Para que tú digas, es que es muy difícil. Es que yo no puedo. Y Abraham sacrificando a su hijo y tú quejándote porque no puedes obedecer el mandamiento. Esas cosas se escribieron y están allá para que nos sea de testimonio de que sí se puede. Muchas veces, al principio me acuerdo, antes de que yo decidiera seguir súper bien, me acuerdo que miraba las historias de la Biblia como si fueran, como miraba las fábulas cuando yo leía de niño. O miraba esas historias como las películas, así yo lo miraba. Me reía cuando decían que Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Cuando hablábamos de los personajes de Génesis que vivieron cientos y cientos de años. Pero no son fábulas, son historias reales. Son personas reales. Son personas que vivieron con problemas reales. Es más, dijo Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Con las mismas pasiones que nosotros tenemos. Elías fue el que dijo que ya no había lluvia, ya no hubo lluvia. Por 3 años y medio la tierra no llovió. Que él era mejor que nosotros. Eran superhéroes. Eran personas exactamente iguales. Esos son los que nos dan testimonio ahora a nosotros. Para que entonces nosotros vivamos tan bien porque como ellos vivieron. Pero bueno, empieza entonces a partir de acá, la mitad del versículo 1, a darnos una serie de instrucciones de cómo llevar la carrera de la fe. ¿Ok? Y empieza la primera instrucción que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa es la primera instrucción que tenemos. ¿Y de pecado que qué? Que nos asedia. Estoy leyendo Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una vez recuerdo que estaba en algún pueblo y me habían regalado unas botas, así estas grandotas para trabajar, ¿no? O sea, estas, y si no me equivoco, se tenían el casquillo de metal en la punta porque si te cae algo, pues no el pie no lo protege. Esas botas pesadas, pues de cuando uno camina como que así, porque pesan un montón, seguro que ya saben cuáles son. Y me acuerdo que después de que hicimos lo que estábamos haciendo, nos jugamos la red. Nos pusimos a jugar fútbol. Ahí iba yo corriendo con mis botas, así, no podía ir a jugar con esas botas, que eran muy pesadas. El autor de Hebreos estaba agarrando la analogía de una carrera.
Y nos dice lo lógico. Cuando estás en una carrera no te vas a poner cosas pesadas. No puedes correr bien. Estaba leyendo y decía un comentarista. En las carreras, en las Olimpiadas, no hay una regla que impida que tú te pongas más peso, pero ningún corredor lo haría. Es ilógico. ¿Por qué te pondrías más peso? Voy a correr un maratón, espérame, voy a agarrar mi mochila de 50 kilos. No tiene sentido. ¿Por qué lo haríamos? Nos impediría correr correctamente. Es más, nos cansaría y no correríamos. Era un punto en el cual ya no lo correríamos. Si yo, con el peso que me cargo y ya no puedo correr la carrera, imagínense cargando todavía más peso. Estaría difícil. Como subir una montaña con tremendo mochilón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice el autor de Hebreos, vacía la mochila. Vacíala. Corre sin estas cosas. Ahora, ¿cuál es ese peso? Pues pueden ser distractores, perdón. Pueden ser pecados, como dice aquí mismo el versículo. Todas estas cosas que nos van a impedir correr bien. No lo sé. Hay algunas cosas que parecen inocentes, pero que nuestro caminar con el Señor nos pueden poner tropiezo. Hemos hablado, por ejemplo, el domingo estábamos hablando de idolatría y cómo la idolatría puede ser cualquier cosa. A lo mejor, ¿no? Pancho tiene allá una enamorada. Y esta enamorada empieza a ocupar la mente de Pancho. Por eso se cayó. Empieza a ocupar el tiempo de Pancho que está mandando WhatsApp a cada rato. Y de repente el tiempo que Pancho dedicaba a su devocional, ahora se lo dedica a marcarle y llamar por teléfono y decir, ¿cómo estás? Pero dice Pancho, pero le estoy hablando al Señor, ¿eh? ¿Y está mal que Pancho tenga una enamorada? No. Pero en el momento en que algo se interpone en nuestra relación con el Señor, ahí es cuando se convierte en malo. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos? Despójate de ese peso. Quita lo que te esté impidiendo llegar y correr. El pecado puede evitar que avancemos. Cada uno piensa, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Yo con esta cosa no le afecto a nadie. Ahí es donde te equivocas, te afectas a ti mismo. Y tu relación con el Señor se ve afectada. El pecado puede evitar que avancemos. Nunca vas a correr bien. Entonces, despojémonos de todo peso. ¿Sabes qué? Es como nos vamos a ir a subir esta montaña. Y pues vamos a llevar cosas porque a lo mejor vamos a un picnic allá arriba. Pero de repente digo, voy a llevar mi tele. La tele no es mala, pues. ¿O para qué te llevas? Despójate, déjalo a un ladito y sigue el camino. Sigue corriendo la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. ¿Okay? La segunda instrucción que nos da acerca de esta carrera, el autor de Hebreos, es corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Y esto es algo que yo no me puedo relacionar. Yo sé que hay personas que dicen, es que me gusta mucho correr, que estás así, estás con tus pensamientos, llega un punto que no puedo, nunca he podido. Y lo he intentado muchas veces, algunas veces por obligación,
Pero me mata esto. Pero dice aquí el autor de Hebreos, la analogía que nos estamos mostrando es que corramos con paciencia. ¿Por qué? Porque la carrera en la que estamos no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es un maratón. Hay que correr y seguir avanzando. Es más, para los que no nos gusta correr, esto es caminata, ¿no? ¿Cómo le hacen así los de caminata? Y ¿sabes qué? Llega un punto en el cual solo tienes que seguir dando un paso, un paso, un paso, un paso. Y a veces estábamos hablando con una persona que nos contó que va a estar en un maratón dentro de poco. Y nos estaba diciendo, yo la verdad es que no voy a ir a ganar, pero yo voy a ir a divertirme y me he estado dejando para eso. Y a veces es lo que hay que hacer con la vida cristiana. No pensar en que, le van a ganar a todos. Simplemente ir y esforzarnos y dar, hacer, y continuar y avanzar, pero con paciencia. El autor mismo, me gusta esto, que el autor mismo se pone de nuestro lado en esta carrera, dice, corramos con paciencia, no dice, corran con paciencia, dice, corramos, porque todos estamos en la misma carrera. No yo porque estoy aquí enfrente de ustedes, hermanos, y estoy hablando de esto, no quiere decir que yo ya me libré de la carrera y ustedes tengan que ahora correr y yo ya alcancé la meta. Todos estamos en la misma carrera. Lo que pasa, como lo vamos a ver la siguiente semana, es que algunos están un poquito más adelantados. Pero seguimos en la misma carrera todos, pero igual. Todos estamos en la misma carrera. ¿Cuándo se acaba esta carrera? Cuando lleguemos a la meta. Meta que ahorita vamos a hablar de ella, pero mientras no lleguemos a ese punto, todos seguimos corriendo. Ahora dice con paciencia, y la palabra paciencia es una palabra que ya hemos visto en los estudios muchas veces, la palabra hupomone. La palabra hupomone no es la espera pasiva, no es un siéntate a esperar. Esa no es la paciencia que dice el griego original. La palabra hupomone es una espera activa, ¿verdad? Un avance constante hasta conseguirlo. Y da la idea de esto, de que yo estoy agarrando esta cosa aquí pesada, pero sigo avanzando hasta donde llegue para poder dejar esta cosa. Esa es la paciencia que aparece en la Biblia. Esa es la paciencia que el Señor demanda de nosotros. Una paciencia continua, por eso dice, corramos con paciencia. Porque es seguir avanzando mientras estás esforzando, pues. Pero lo hermoso es que la Escritura dice que te debes esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Es como cuando te mandan a hacer una tarea que es muy difícil para ti. Y tú la tienes que hacer. A lo mejor vas a estar sufriendo durante el proceso, pero vas a llegar a un punto en el cual vas a terminar. Esa es la paciencia que tienes que hacer, la perseverancia que tienes que impulsar. Acuérdense que esta carrera no es de quien llega primero. No se trata de quién llega primero, sino de que todos lleguemos juntos. Cuando yo estaba en un discipulado para hombres, en donde yo les digo que me forzaban a correr en las mañanas, a las 5 de la mañana en un clima en Guatemala, cuando estaba todo frío y salía, daba 2 pasos y mi garganta se había secado por el frío que había. Una de las reglas que teníamos al correr era que corríamos todos juntos. Si alguien se atrasaba, se atrasaban todos. No se podía alguien adelantar, porque también nos castigaban todos. Pero era que todos teníamos que ir juntos. Y era chistoso porque yo de plano me detenía y empezaba a caminar porque yo no aguantaba. Y entonces todos estaban corriendo a mi lado. Y yo estaba así, ¿no? Porque ya no podía. Y de repente ellos estaban así, a esta velocidad, literalmente, porque yo iba caminando, pues, ¿no? Pero todos teníamos que ir juntos, Y esa es la carrera de la fe, donde todos tenemos que ir juntos, donde algunos te van a cansar, y tú tienes que estar al lado de tu hermano para poder ayudarle a avanzar. ¿Ok? Y ese es el versículo 1, vamos al versículo 2. El versículo 2
Dice lo siguiente, déjenme leerlo, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la tercera instrucción que nos da el autor de Dios? Dice, puestos los ojos en Jesús. Familia, Jesucristo es la meta, el trayecto y la recompensa. Es el inicio, es el final, es el durante. Jesucristo es el camino incluso. Los cristianos no corremos simplemente por correr. Sabemos cuál es nuestra meta, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y la meta es Cristo. Y vamos y hacemos lo que hacemos por amor a la meta que está delante de nosotros. Es como cuando hay una embarazada, la mujer que se embaraza, que quiere tener a su hijo, sabe que van a haber dolores de parto. Y dice, ay no, porque van a haber dolores, ya no quiero tener el hijo. Claro que no, aguanta los dolores de parto. ¿Por qué? Porque está visualizando el momento en el cual va a tener a la pequeña criatura en sus brazos. Y cuando la tiene en sus brazos, sabe que todo el dolor que pasó vale la pena. Familia, esa es la carrera que vivimos en Cristo. Visualizando la meta, poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Solo corremos bien mientras tengamos la mirada. Solamente vamos a correr bien si tu mirada está puesta en la meta. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesús camina sobre el mar? ¿Qué pasa en esta historia? Pedro se levanta impulsivo y le dice, Señor, si eres tú, hazme caminar contigo también. ¿Y qué pasa? Que el Señor le dice, ven a mí. Y todo esto no te lo imagines como un lago pacífico. Están en medio de una tormenta. Estaban en medio de la tormenta y las olas y todo eso. Entonces Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre el mar. Imagínense eso. Pedro, que era un pescador, él conocía el agua. Él sabía que era una locura tirarse en una tormenta. Pero mientras estaba yéndose hacia Jesús, estaba caminando por encima. Una cosa impresionante, era un milagro, ¿no? ¿Qué pasa? Dice la historia de Mateo 14, que cuando empieza a ver lo grande de las olas y lo fuerte del viento, se hundió. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de la meta. Y empezó a ver la tormenta y entonces se hundió. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tú quitas la mirada de Jesús y empiezas a enfocarte en las circunstancias, te hundes. Gracias a Dios que la mirada de Cristo nos aparta de nosotros y Él nos rescata. Pero tu mirada tiene que estar puesta en aquel que te mira a ti. Quita la mirada de la tormenta de tu vida y ponla en Jesucristo. Como Colosenses 3:1-3. Puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongamos nuestra mirada en Cristo, no en las cosas de la tierra, porque es cuando empezamos a ver lo grande de las olas y cuánto dinero necesito y esta persona que se molestó conmigo y que este problema en mi trabajo, cuando empezamos a ver todo esto, cuando nos hundimos en el fe. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, empezamos a correr sobre el agua. Y Jesús nos pone nuestros pies por encima de él. ¿Ven? Bueno. Antes de que hablemos de Jesús, de todo lo que nos está diciendo,
Miren conmigo el versículo 3 que dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice, considerad a aquel. La palabra considerar, esta palabra me gustó muchísimo. Es la palabra analogizomai. O sea, de donde viene analízalo, ¿no? O sea, el autor de Hebreos no te está diciendo simplemente, mira, te está diciendo, observa a Jesucristo, analiza a Jesucristo, para que entonces tú tengas puedas vivir por fe y te animes también, pero no con cualquier ánimo, dice el versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, yo no he llegado a ese punto de cansancio que hasta me desmaye. Por poco nos pasaba una vez en el gimnasio. No llegué a ese punto. Y nuestra fe tiene que se va a animar a tal punto que no hasta que desmayemos. ¿Cómo? Poniendo nuestra mirada a Jesús, analizando a este Cristo que aparece acá. ¿Y qué es lo que dice? Primera característica que aparece es que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es que me falta fe. Acércate a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Y la palabra autor y consumador tiene que ver con capitán también, como ya yo creo que esta es una de sus analogías favoritas del autor de Hebreos, porque ya nos habló bastantes veces de Jesús como nuestro capitán. Pero también tiene que ver como el iniciador y el que finaliza nuestra fe. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que inició, la terminará. A mí me encanta porque ese versículo que me recuerda a mi cubo de Rubik. Yo aprendí a armar el cubo de Rubik hasta el último paso. El último paso no me lo sé. Yo siempre dejo el cubo de Rubik al final. Así lo dejo. Pero Jesús nos decía con nosotros. Jesús inició la obra en ti y la va a terminar, la va a perfeccionar hasta terminarla. Él es el iniciador y el consumador de nuestra fe. ¿Entienden? Él es el que comienza a nosotros, pero también el que va a terminar. Y hablando de la analogía de la carrera, que es lo que el autor está hablando, él está al inicio de la carrera. Él es el que te dice, órale, no, vamos. Pero Él está también en el trayecto y Él está también al final para recibirte. También habla de que Él fue el que inició esta carrera de la fe. Y también el que ya finalizó la carrera de la fe. Él tuvo la victoria en esta carrera de la fe. En un lado nosotros. Así que si alguien podemos ir para consultar y todo esto en esta carrera, San Jesucristo. Porque Él la empezó. Él fue el primer corredor. Y también la concluyó. El primer finalista, ¿no? La segunda característica que aparece acá es que dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y de verdad que este es uno de mis versos favoritos. Pero dice que hubo un gozo en Cristo que le dio la fuerza para sufrir la cruz. Familia, yo sé que tú y yo conocemos el horror de la cruz. Y solo lo conocemos de oídas y tal vez de vista de alguna película, pero no lo hemos experimentado. Imagínate que haya algo lo suficientemente poderoso como para que tú digas, voy a hacer sufrir la cruz. Eso es lo que encontró Jesucristo. Hubo un gozo. Acuérdense, que el gozo no es una sonrisa. No crean que Jesús estaba sonriendo mientras estaba padeciendo. El gozo
Digámoslo en ese sentido ahorita, es una motivación que tuvo Jesucristo. Él se enfocó en eso. Miren conmigo Isaías 53:11. Isaías 53:11. Precisamente Isaías 53 habla de la obra que hizo Jesús en la cruz. Pero vamos hasta el versículo 11, que es de los últimos. Y la primera frase es la que quiero llamar su atención. Dice Isaías 53:11, hablando de Cristo. ¿Estamos ya? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Bueno, disculpe, hermano Isaías, ¿qué dijo? Buenas Isaías noches. 53:11, buenas noches. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. ¿Saben cuál fue el fruto de lo que hizo Jesús en la cruz? Somos tú y yo. ¿Saben qué quiere decir estos versículos? Que cuando nuestro Señor estaba padeciendo la cruz, Él estaba pensando. Él estaba pensando que iba a estar un día aquí sentado, y dijo, vale la pena padecer la cruz por Shane. Vale la pena padecer la cruz por Aime. Esa fue su motivación para padecer. Y no solamente lo motivó a padecer, dice que quedó satisfecho. ¿Alguna vez no te has sentido suficiente? Yo quedo satisfecho de verte. Yo diría, Señor, pero unos hijos tan necios que quedo satisfecho. Puso su mirada más allá de la cruz, se enfocó en el fruto y eso le dio la fuerza. Continuando este versículo dice, tercera característica, menospreciando lo propio. Menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, la burla. Cuando comparó la vergüenza de la cruz con la recompensa que obtendría, no le importó más la vergüenza. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te importa? Amén. Cuando comparó la vergüenza de la cruz con la recompensa que obtendría, no le importó la vergüenza. La pregunta que te hago a ti, ¿qué es lo que te importa más? Y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, hace que llegó a la meta, ¿verdad? Llegó hasta el podio, donde se sentó con el Señor. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ahí está, sentado en el trono. Después dice en el versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Te das cuenta? Todo lo que tuvo que padecer nuestro Señor, todo su sufrimiento, todos los latigazos, las burlas,
le escupieron, le retaron, estando ya el ayuno, clavado en la cruz hasta que muriera, todo lo que padeció, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todo lo que padeció, ¿verdad? Jesús no te pide más de lo que Él mismo padeció. Es imposible que padezcas más que Jesús. Puedes descansar en eso. Que no te va a pedir más de lo que Él mismo ya pasó. Y como Él mismo lo padeció, es capaz de ayudarte mejor que nadie. Como hemos visto en Hebreos, que varias veces nos dice que, por ejemplo, Hebreos 2:18, ¿se acuerdan que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados? Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo por nuestros pecados. Entonces, por lo mismo de que Él mismo ha padecido estas cosas, es el que mejor te puede ayudar. ¿Qué problema tienes tú que se compare con lo que ha padecido tu Señor Jesucristo? No hay ninguno. Entonces, en comparación a sus pruebas, las nuestras no son nada. Y vamos al versículo 4. Y dice este versículo, acuérdense que estamos hablando aquí todavía de la carrera que estamos, y nos dice sobre todo del peso que estamos cargando entre nosotros, que no deberíamos cargar, que es el peso del pecado, y dice el versículo 4, porque aún no haber resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, vuelve a mencionar este peso. Se nos olvida a veces que estamos en un combate constante con el pecado, y a veces en lugar de verlo como enemigo se vuelve nuestro amigo. Hacemos las paces con el pecado y no debería ser así. Estamos en una guerra, estamos en un pleito. No hay que bajar la guardia. Nuestro hermano Omar nos puede hablar mejor de esto como luchador, como boxeador. No debemos bajar la guardia. ¿Qué pasa cuando bajas la guardia? Te tumba. Te noquea el pecado. Estamos en un constante pleito contra el pecado, pero aún así, aunque estamos batalla contra el pecado, aún no hemos batallado, es este versículo, hasta la sangre. Pero ¿sabes quién sí? Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Salió victorioso. Y todavía como un plus a todo esto que salió victorioso, nos da su victoria a nosotros, como si nosotros la tuviéramos. Y dice 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya vieron? Ahora tenemos la victoria en Cristo. O sea, si todavía no has batallado contra el pecado hasta la sangre, básicamente te dice el autor, entonces ¿de qué te quejas? Entonces, ¿por qué bajas la guardia? Si todavía hay que seguir batallando. Acuérdense que la carrera es de resistencia. Vamos a leer versículos 5 y 6. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Ya habéis ya olvidado la exhortación que con maridos te os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Digo? Sí, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Porque este versículo no es tan dominguero como los demás, ¿verdad? Amamos, para los que aman a Dios, todo obra para bien. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Siguiendo la analogía de la carrera de la fe, el campo de entrenamiento es la disciplina de Dios. Familia, tú y yo metemos
peso innecesario en nuestra mochila y el Señor nos tiene que agarrar, dar la vuelta como en las caricaturas, ¿va? Y sacudir así nuestros bolsillos para que entonces se caiga todo ese peso innecesario. Me está diciendo el decía un predicador que estamos en la cultura de la aspirina, porque apenas sentimos un dolor, tomamos la pastilla, no que queremos dar ni un minuto de dolor y ¿quién nos ha enseñado a huir del dolor? Porque ya no queremos pasar ni siquiera un poquito de dolor, o sea, no queremos aguantar absolutamente nada. Bueno, en manos de nuestro Dios, aún lo malo sirve para nuestro bien, dice Romanos 8:28. Nosotros quisiéramos huir de eso malo, pero aún cuando estamos con nuestro Jesús, eso malo sirve para nuestro bien. Y hablando de Romanos 8:28, no quiere decir que el Señor mande lo malo, pero que usa lo malo para nuestro bien. ¿Me entiendes? Lo voy a repetir, ¿ok? Porque siento que es poderoso y por eso nos estamos distrayendo. No es que el Señor mande lo malo en nuestras vidas, pero que usa esto malo también para nuestro aprendizaje. ¿Entiendes? Si bien ya no existe condenación por pecar para nosotros, porque dice Romanos 8:1 que para los que estamos en Cristo ya no hay más condenación, y nuestra salvación no se pierde, ya hemos hablado muchas veces de eso, todavía existen consecuencias por pecar. O sea, no quiere decir que el pecado ya no nos afecte en absolutamente nada. Todavía, si tú insistes en pecar, vas a tener consecuencias. Y te quiero hablar de 5 de estas consecuencias, ¿ok? Anótenlas, por favor. Consecuencias para el cristiano del pecado. Para el no creyente, la muerte, pues, ¿no? El infierno, pues eso, ¿qué consecuencia más le queremos agregar? Para nosotros ya se nos ha prometido el cielo, pero como pecamos todavía y como insistamos por seguir pecando en nuestra necesidad y arrogancia, van a haber consecuencias en nuestra vida. Número 1, dañamos nuestra relación con papá. Dañamos nuestra relación con papá. El pecado afecta directamente nuestra relación con nuestro Padre Celestial y hay algo que nos estorba en nuestra relación. Cuando Pedro quería exhortar a los esposos, cuando estaban así, se peleaban con sus esposas, dice que literalmente ahora hay algo que estorba sus oraciones de los esposos y ya no llegan a Dios, precisamente por estar mal con sus esposas. El mismo Hebreos 12 nos va a decir que la raíz de amargura, ¿verdad? Dice que eso hace que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, si hay una afectación, dice Efesios 4:30 también, que no contristemos al Espíritu. El pecado pone triste al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces sí afecta nuestra relación con Dios. Si bien no dejamos de ser hijos, si bien no dejamos de tener salvación, afectamos nuestra relación con el Padre. Número 2, dejamos de dar fruto. Es imposible que los que insisten en el pecado den fruto del Espíritu. No se puede. Porque uno es el fruto del Espíritu y otro es la obra de la carne. Entonces, o una o la otra. ¿Te acuerdas que dice Gálatas 5:16? Andemos pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es una u otra. No puedes andar así y acá, no puedes ir para las dos direcciones. O estás en el Espíritu y das frutos espirituales, o estás en la carne y das obras de la carne. Juan 15:4 es cuando el Señor nos dice que Él es David, ¿no? Y que si no permanecemos en Él, no vamos a poder dar su fruto, dice Juan 15:4. O sea que dejamos dar fruto. Ya no damos el fruto espiritual. Número 3, perdemos nuestra recompensa. Y ya lo hablamos
No me acuerdo de cuántas clases, creo que la clase pasada, antepasada, que hablamos del juicio de Dios, ¿no? Que para el creyente todavía hay un juicio, que nuestras obras van a ser o piedras preciosas o madera y hojarasca. Entonces, cuando si hacemos obras de piedras preciosas, se nos va a dar una recompensa. Pero si hacemos madera y hojarasca, no se nos va a dar nada. Dice Pablo, si bien va a ser salvo, así como por fuego. Entonces, perdemos la recompensa. Número 4. Te vuelves esclavo de quien te sometes. Te vuelves esclavo de quien te sometes. Jesús lo que vino a hacer es quitarnos la correa que teníamos, ¿verdad? Las cadenas que teníamos. Que Satanás nos decía algo y nosotros íbamos y lo hacíamos. Que el pecado llamaba a la puerta y corríamos a abrirle. Jesús vino a liberarnos de esas cadenas que nos obligaban a pecar. Por ahí no estamos obligados. Ahora es una decisión. Porque hay personas que dicen, como dice el proverbio, como el perro que vuelve al vómito, ¿no? Hay personas que, como la puerquita bien lavada, se quiere volver a echar en el lodo. Así que no están puercos, hermanos. ¿Ok? ¿Verdad? Dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, ya no eres tu esclavo, pues, pero te estás poniendo otra vez las cadenas. Es una consecuencia. El número 5 tiene que ver con lo que acabamos de leer. Nos hacemos merecedores de su disciplina. Nos hacemos merecedores de su disciplina. Porque el Señor el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No solamente lo disciplina como le voy a dar un castigo, porque hoy en día ya no quieren pegarle a los niños, ¿no? Que porque pobrecitos te trauman. Entonces ahora nos castigan, ¿verdad? Pero el Señor, que es más sabio que todos nosotros, nos dice que azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Y no que los azote simplemente, eres mi hijo, venga, paga. Los azota cuando se portan mal, cuando insisten en el pecado. Está hablando de eso el autor de Hebreos. Dice, pero se te olvidó que el Señor al que ama disciplina. Te estás quejando de la prueba que viene, que esto y que lo otro y aquello. Te has olvidado que el Señor al que ama disciplina. Y porque eres hijo y te ha recibido como hijo, te está dando nalgadas para que corrijas. Los que son papás entenderán mejor este concepto. Y yo digo el día de hoy, bendita disciplina del Señor que nos alcanza para corregirnos. Porque si no fuera por esa disciplina, insistiríamos todavía más en el pecado. Retrocederíamos, familia, en lugar de avanzar. ¿Quién sabe cuántos de nosotros nos hubiéramos perdido más si no fuera por la disciplina del Señor? Les voy a leer algo que está en la Confesión de Fe de Westminster, pero que creo que hace que entendamos mejor esto. Dice, aunque nunca pueden caer del estado de justificación los hijos de Dios, pueden por sus pecados caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener restaurada la luz y el gozo de su presencia, mientras no se humillen, confiesen sus pecados y pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. No estamos exentos de caer en pecados, ¿no? Por lo menos no hasta que lleguemos a con él. Pero cuando caigamos en pecado tenemos una obligación. ¿Cuál es esta obligación? ¿Arrepentirnos? ¿Pedir perdón? ¿Cómo nos cuesta pedir perdón? Cuando voy a decir algo a alguien, enseguida escucho sus justificaciones porque somos descendientes de Adán.
Nos cuesta mucho decir, bueno, perdóname por no haberlo hecho o por haber hecho esto. Pero es necesario para volver a nuestro estado, a nuestra posición como hijos. Pero se han dado cuenta que la disciplina de Dios es muestra de su amor, ¿verdad? Y como hemos hablado muchas veces, queremos los privilegios de ser hijos, pero no aceptamos las responsabilidades, ¿va? Bueno, si quieres los privilegios de ser hijo, tienes que aceptar también las responsabilidades que conlleva ser un hijo de Dios. Pelear contra el pecado es una de esas responsabilidades que tenemos. Estamos en una guerra espiritual. La guerra ya está ganada, pero cada batalla que tenemos al día, tenemos que pelear de igual. La bendita disciplina es como una medicina para nuestra arrogancia. Miren cómo es el Proverbios 20:30. ¿Quién nos va a leer? Proverbios 20:30. Dice, los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. Otra vez, mejor, porque creo que esto nos tiene que entrar directo. Los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. Esto se pone bueno, ¿ah? Sabía que no debía conectarme hoy a la clase. Miren, los azotes que hieren son medicina para el mal. ¿Y adivinen qué? No es bueno ni a uno. O sea que todos somos malos. O sea que todos necesitamos ¿de qué? De la disciplina del Señor, ¿verdad? De los azotes. Todos nosotros necesitamos de la corrección de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un punto de esta soberbia en la cual ya no hay medicina que cure. Llega un punto en nuestro corazón caído en que ni por más que se el azote se corregirá. Y no lo digo yo. Miren Nahum 3:19. Le pasó a la ciudad de Nínive, a los asirios, que ya habían recibido la exhortación de parte de Jonás, ya habían entendido que se tenían que arrepentir, ya toda la ciudad se había rendido y habían dicho que sí, pero de repente llegaron con su soberbia, se creyeron mejores, y llegó el profeta Nahum a decirles esto. Nahum 3:19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu mano. Ya no hay más. Toda la nación de los asirios se destruyó. Ya ven que hay naciones que decimos hoy, los asiáticos no están allá, y los de la India, y todos vienen de naciones que son de antaño. Los árabes, pero los de Nínive, los de Siria, hoy ya no hay ninivitas o descendientes de ninivitas. ¿Por qué? Porque ya no había medicina para ellos. Así pasa también. Así pasó con el faraón. ¿Se acuerdan cuántas plagas hubo? ¿Por qué? Se han preguntado por qué hay 10 plagas. ¿Por qué hubieran 10 plagas? ¿Por qué no Dios sacó la número 1? Las 10 plagas fueron 10 intentos parte de Dios. Van a haber 7 sellos, 7 trompetas, la humanidad se arrepienta. 7 intentos de parte de Dios diciéndoles, no los quiero destruir. 7 veces van a haber personas con tanta soberbia que no se van a quedar arrepentidos. Si pasó, si tú lees el Éxodo, dice que Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. ¿Saben qué pasó en las últimas? Dice que Dios endureció el corazón de Faraón.
Pues ya te di chance, ¿no? Ahora ya no va a haber otra oportunidad. Y Faraón y todo tu ejército apareció en el mar Rojo cuando te cayó encima. Entonces, familia, yo les digo, bendito sea la disciplina de ustedes. Porque aún nuestro corazón, con todo y que es soberbio, no ha llegado a ese punto en tal, Dios ya no quiere disciplinarnos. Porque déjenme decirles esto, si hay disciplina, aún hay esperanza. Yo sé que la disciplina, como nos lo va a decir ahorita en este capítulo, no parece cosa buena, pues, pero lo es. Porque si hay disciplina, ay, es que mira este hermano, cómo hace, que no sé qué, y le pasó esto. Ah, qué bueno, porque era así. Hay esperanza, porque es hijo. Las disciplinas y pruebas son nuestro campo de entrenamiento, como lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a leer del 7 al 10. Alguien que lo pueda leer. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se postea sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, vimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus que pidemos, que aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como aquellos como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Para lo que nos es provechoso. Exactamente. Ahora, tienes de dos opciones, ¿no? Tienes de dos formas. Cuando ven la disciplina de Dios, ¿cómo quieres ser tratado? ¿Como hijo o como bastardo? Un bastardo es un hijo que no es legítimo. O sea, y básicamente no es hijo porque no tiene ninguno de los criterios. Es un hijo. Literalmente es como si no fuera hijo de nadie. Dios, al que recibe la disciplina, lo trata como hijo de Dios. Ven los planes que estamos viendo acá, la verdad, es increíble porque el bastardo no goza de la misma posición que un hijo. Tú eres hijo. Por lo tanto, vas a tener la disciplina del Padre. Porque déjame decirte, contrario a lo que se piensa, y lo hemos hablado creo que hace unos par de semanas, pero lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario del amor es la indiferencia también. Si yo veo a alguien que amo, ustedes padres como padres, ven que su hijo se está metiendo en algo que no debe, ¿no les van a decir nada? Si ustedes ven a otra persona que se está metiendo en algo que no debe, y no le dicen algo es porque no les interesa a esa persona. Porque no tienen afecto por esa persona, porque no tienen amor por esa persona. Pero por la persona que aman, ay sí, les vas a decir, les vas a corregir, aunque te digan de cosas. ¿Por qué? Porque los amas y no quieres verlos en ese error. Eso mismo hace Dios con nosotros. Dios, porque nos ama, nos corrige. Porque nos ama, nos tiene que decir. Porque nos ama, nos da enalgadas. Porque nos ama, nos tiene que traer de las orejas, aquí a veces hasta arrastrándonos, pero nos tiene que traer de nuevo al camino. Porque nos ama. Porque si no nos amara, entonces sería indiferente. Miren conmigo Romanos capítulo 1, por favor, vayan allá. Romanos capítulo 1. A partir del versículo 18 empieza a hablar sobre la humanidad y los que están perdidos y todo este tipo de cosas. Y a partir del versículo 18 nos va a mostrar cómo se desató la ira de Dios con la humanidad. Y miren conmigo ciertos versículos específicos para que vean cómo la indiferencia muestra la ira de Dios. A estas personas que vamos a leer, no las amó en ese sentido como a nosotros, como a hijos. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren el versículo 26. Por esto Dios los entregó, y miren nuevamente, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Entienden esta parte, verdad? Hoy en día estamos plagados de eso. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó otra vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La ira de Dios no es que, ay, le robaron el carro, seguro Dios está molesto con él. La ira de Dios no es, mira, esta enfermedad que le cayó, seguro hizo algo malo. La ira de Dios es que los entregue a su mismo pecado, para que vivan bajo su pecado y comprueben lo que es estar sin Dios. Esta es la ira de Dios. Por eso es correcto cuando dicen que Dios no manda a nadie al infierno, van solitos. Ellos no quisieron a Dios y Dios simplemente los quitó. Pero nosotros que somos sus hijos, nos tiene que decir. Qué fuerte, ¿no? Y dice, si aún a los padres que nos castigaban, los respetábamos por el castigo que nos daban. Y algunos padres fueron severos con sus hijos. Algunos padres no. Pero si aún el castigo lo recibíamos de nuestros papás, ¿cuánto más el de Dios? Sabemos que es para nuestro provecho. Y concluimos con el versículo 11, el tema de la disciplina de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Este capítulo, todo lo tienes que memorizar, de verdad. Pero el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es cierto, ninguna disciplina parece como que, ¡ay, qué bueno, me están castigando! Sino que al contrario. Mira al adolescente, ¿no? Hoy en día quítale su celular, ¿no? Y se va a molestar, va a hacer un montón de cosas. Pero el castigo es una cosa. Y la próxima vez va a estar pensando 2 veces cuando te diga, te voy a quitar el celular. Va a decir, vaya, mejor me importa un poco. ¿Me entienden? Al principio no va a parecer una causa de gozo, pero va a dar su fruto. Entonces yo te digo a ti, familia, no te enfoques en el proceso, enfócate en el producto. No te enfoques en el proceso, enfócate en el producto final. Así como nuestro Señor dice la Biblia que cuando vio el fruto de su aflicción de su alma, quedó satisfecho. Asimismo, si nos vamos en el proceso, vamos a desanmarnos. Pero si nos enfocamos en el producto que va a aparecer, como dice este mismo versículo, pero después da fruto, nos enfocamos en ese fruto que va a venir, entonces vamos a cobrar ánimo. Te digo a ti también, no te enfoques en el proceso, enfócate en la promesa. ¿Verdad? No te enfoques en el proceso, enfócate en la promesa. Dice Hebreos 6:18, ya lo hemos leído varias veces, dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa es la meta. Estamos en esta carrera, la esperanza está delante de nosotros. Enfócate en esa esperanza, enfócate en esa promesa, para que el proceso no lo sufras tanto. La esperanza que tenemos es Cristo. Vamos, versículos 12, 13 y 14. ¿Alguien nos puede leer? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no les salga de camino, sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estos 3 versículos que preceden a la última exhortación. Pero bueno. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Contexto. Entonces, el autor de Hebreos, ¿a quién está hablando? Hebreos qué, pero ¿quién es Hebreos? Los que estaban tentados a abandonar su fe, ¿por qué? Por la persecución que estaban recibiendo. Entonces, todo el tipo de persecución y pruebas que estaban teniendo, estaban desanimando a esos hermanos a tal punto que estaban pensando ellos en regresar mejor a su antigua religión, porque eso estaba muy difícil. Entonces, la imagen que parece estar aquí es como cuando alguien viene así, ¿no? Todos, y dice el autor de Hebreos, levanten esas manos caídas. Está diciendo, dejen ya no tan desanimados, básicamente le está diciendo, levanten las manos, no dejen atrás el desánimo. Y dice, dejen también las rodillas paralizadas. ¿Por qué les dice esto? Bueno, está hablando de una carrera, ¿no? Y de repente sus hermanos se habían detenido a decir, ¿será que me voy para atrás? Se habían paralizado las rodillas. Les dice, dejen ya esas cosas y continúen avanzando. Y la idea también es como un paralizado, ¿no? Para un paralítico, perdón. Si vamos a Marcos capítulo 2, nos narra la historia del paralítico al cual sus amigos le ayudaron. ¿Se acuerdan de esa historia? Que rompieron un techo para poder llevar al paralítico. Marcos capítulo 2. Capítulo 2. Jesús agarra la situación del paralítico para hablarnos de la necesidad más grande que tiene el hombre. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos hablado. La necesidad más grande del hombre no era que volviera a caminar, sino era que sus pecados sean perdonados, ¿no? Y el pecado es una especie de parálisis a nosotros también. El pecado te paraliza. Y todo este tiempo el autor de Hebreos nos ha estado hablando de cómo debemos despojarnos del pecado para poder correr bien la carrera, porque el pecado nos va a evitar que podamos avanzar correctamente. Incluso nos habló de la disciplina del Señor para que corrijamos ese mismo pecado. Y ahora nos habla de cómo el pecado llega a paralizarte para que tú no puedas avanzar correctamente. En Marcos capítulo 2 le dice Jesús al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es lo mismo que ha hecho el Señor contigo. Te ha levantado de la parálisis que tenías del pecado. Y te dice que vayas, que avances. Entonces el autor de Hebreos te dice básicamente, no te enfoques en eso que te desanima, sino más bien levanta las manos. Después de hablarte de todo este producto, de todo este fruto que aparece en la disciplina del Señor, te está tratando de animar para que levantes las manos y avances en la carrera que tenemos. Y después dice que hagas sendas derechas para vuestros pies, para que lo poco no te salga del camino. Me gusta mucho esa analogía, ¿verdad? Porque pues, también usamos como mexicanos esta analogía de que el pie de cojeas, ¿no? De repente te dicen, ya vi de qué pie cojeas, ¿no? Y te está diciendo lo mismo. Hacer las derechas para que cuando esto que cojeas no te salgas del camino, pues. Si vienes así derecho y aparte cojo, pues va a pasar que te vas a caer. Dice, sendas derechas para vuestros pies, para que lo poco no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, porque cuando vienes a Jesús, en esto que cojeas, puedes ser sanado. Y como hay personas que de repente dicen, no es que yo nunca voy a cambiar, no es que yo nunca voy a poder dejar esto. Y de repente viene Jesús y transforma tu vida. Y ya no hay nada que tú puedas decir, no lo voy a poder dejar. Absolutamente nada. Porque eso que te enseñoreaba, ya no te enseñoreaba.
que Cristo nuestro Señor ahora. El autor de Hebreos está hablando de Isaías 35, que es una vista hacia el futuro. Y vamos allá porque hay uno de los versículos que más me fascinan, los que más me relacionan. Isaías 35, versículo 8. Díganme si están allá. ¿Todos allá? Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Es importante, ¿va? Porque la santidad, ¿qué es? Apartarnos del pecado. ¿Ven cómo todo tiene relación? Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, Dios mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, ¿qué dice? Por torpe que sea, no se extraviará. Y ahí es donde yo caigo. Gracias, Señor. Porque aún mi torpeza no será un limitante para estar en el camino de Dios. Este camino en el que estamos, que nos está trazando el autor de Hebreos, el camino de santidad, en el que tenemos que estar para agradar a nuestro Dios, este camino de fe, para agradar a nuestro Dios. Dice que Dios mismo anda con nosotros. ¿Ya vieron cómo Jesús es el principio, el trayecto y el final? Jesús mismo anda con nosotros, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo morando entre nosotros. Y dice, como dice el doctor de Hebreo, ya estás sanado, pero a veces cojeas, ¿no? Por torpe que seas, no vas a salir de ahí. Y versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Salmo 5:4 dice que porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Lo hemos hablado siempre, Dios es santo, nosotros pecadores. No hay manera de que el pecador habite con un Dios santo. No porque Dios sea malo, sino más bien porque Él es bueno y nosotros somos malos. Es imposible que nosotros habitemos en el mismo sitio que Dios hasta que vino Cristo. Cuando vino Cristo, quitó la barrera del pecado y nos unió a Él. Y ahora, ¿por qué podemos habitar ahora junto con Dios? Precisamente porque ahora tenemos la santidad de Cristo en nosotros. Y eso se le conoce como la santidad posicional. Que ahora estamos en Cristo Jesús. Y como estamos en Cristo Jesús, ya somos llamados santos. Pero hay todavía una santidad que se le conoce como progresiva, que es la que tú y yo tenemos que andar. ¿Qué dijimos que significaba santidad? Apartarme del pecado, ¿verdad? Eso sería la santidad. Bueno, dice Primera de Pedro 1, 15 y 16. Bueno, desde el 14, miren cómo dice, como hijos obedientes, ya que estamos hablando de que somos hijos. No os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces aún tenemos que buscar la santidad, aún tenemos que apartarnos del pecado, aún tenemos que combatir hasta la sangre contra el pecado, aún tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia. Aún tenemos que estar aparte de todo esto para poder agradar a nuestro Dios, el cual es santo. Porque si no buscamos la santidad, no podremos ver al Señor. Y a partir del versículo 15, familia, vemos la quinta gran exhortación, la cual solo vamos a anotar ahorita, la vamos a ver en la siguiente clase. La quinta gran exhortación va a ser a no abandonar la gracia.
a no abandonar la gracia. ¿Ok? Así que próxima clase concluimos con esta exhortación. Con el resto, vamos a ver. Señor, gracias por hablarnos. Gracias porque conocemos, Padre, que el camino que te agrada es el camino de la fe. Y queremos agradarte, Señor, y queremos vivir por fe. Gracias porque nos has enseñado muchas veces, Padre, a través de estas clases, cómo vivir por fe. Y ahora, Señor, que hablamos de tu disciplina, hablamos de la carrera en la que estamos, hablamos de correr con paciencia, ahora ya no nos queda excusa, Señor, sino que una instrucción a seguir para poder correr correctamente la carrera de nuestra fe y avanzar hacia la meta gloriosa que eres tú, Jesús. Bueno, pues te pedimos tu ayuda, Padre, porque esto no es fácil para nosotros. Pero sabemos que tenemos las herramientas necesarias para alcanzarlo. Y eso ha sido todo gracias a ti. Así que te pido, Padre, que nos ayudes, nos enseñes a poder corregir nuestro camino y a recibir, Señor, con brazos abiertos, tu disciplina, que aunque no va a ser algo alegre en el momento, va a producir algo que queremos y anhelamos, Señor, que es más común. Así que te pedimos, Padre, que tú obres nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Preguntas antes de que comencemos. ¿Puedo yo hablar? Adelante. Paz de Cristo, hermana. A mí me llamó mucho la atención donde dice en el 14, dice, seguir la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí era algo que yo hoy estuve reflexionando y en eso le mandé un escrito a la hermana Aime, donde diciendo de que hay cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿no? Que nos hacen maldad o algo así. Y hoy en el mundo, pues, todos devuelven lo que le hacen, ¿no? Yo estaba pensando, como cristianos, las personas que nos hacen cosas, nosotros no podemos regresarlas, lo que ellos nos hacen, ¿no? Sino bendecirlos. Y en eso era mi duda de que si Dios ve las cosas que nos hacen, es porque Él lo permite por algo, digo yo, no sé. Y para ver nuestra humildad y nuestra obediencia hacia Él, yo ahorita voy entendiendo que acá, como dice, seguir la paz con todos y la sanidad. Si nosotros no seguimos eso, no vamos a poder ver a nuestro Señor. Y lo que estaba pensando, pues, ya me lo aclaró, ¿no? Pues esa era mi duda, pero pues... Sí, fíjate cómo dice Romanos capítulo 12, el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El versículo o el mandamiento es, si es posible y en cuanto dependa de ti. Por ejemplo, si yo me peleo con mi papá, yo tengo la responsabilidad de buscar la paz con mi papá, yo tengo la responsabilidad de pedir perdón. Pero si mi papá se pelea conmigo, yo puedo actuar como un pacificador, pero no puedo controlar que mi papá me perdone o que mi papá haga la paz conmigo. Por eso este pasaje dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Lo que depende de mí lo puedo hacer, lo que no depende de mí no lo puedo hacer. Después dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nuestra labor es perseguir la paz y la santidad, como dice Hebreos. La labor de Dios es el que va a hacer justicia. Nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Digamos que en ese sentido, la exhortación es la misma. Sigamos la paz. Nosotros somos llamados a ser pacificadores.
Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos están llamados hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar la paz, pero las cosas que no dependen de nosotros, entonces descansemos en aquel de quien sí depende de Dios. Podemos descansar en que Dios va a hacer justicia. Nosotros simplemente lo que a nosotros nos corresponde, nuestro corazón, nuestra relación con Dios, para que nada estorbe esa relación con Dios, pero lo que no dependa de nosotros, pues no podemos hacer nada más que simplemente dejarlo en manos de Dios. ¿Preguntas? Todos animadísimos a decir amén, Señor, da tu disciplina. Tengo miedo. Por eso te castigan por la disciplina del Señor. Espera que Gracias. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta entonces? Bueno, pues entonces vamos a detener aquí la clase y terminamos la próxima semana. ¿Sí?